Muy buenos días a todos, ¿cómo les va? Hoy vamos a dar continuación a nuestro módulo cardiovascular, semiología médica 2. Entonces, hoy vamos a enfocarnos en el proceso. En la clase pasada hablamos del examen, de la inspección y la palpación de área cardíaca, específicamente el área anterior del tórax. Estábamos diferenciando los principales habíamos diferenciado los principales elementos entre la evaluación semiológica de lo que es la parte anterior del tórax desde el punto de vista circulatorio. Recordemos que podemos también hacer cierta evaluación de algunos aspectos respiratorios, pero lo principal es determinar las maniobras semiológicas a nivel de la cara anterior del tórax que nos van a servir para la valoración del aparato cardiovascular. Entonces vamos a enfocarnos principalmente en eso. En las próximas clases vamos a estar viendo lo que sería, hoy vamos a enfocarnos en la evaluación normal, qué elementos determinantes podríamos encontrar, y en las próximas clases vamos a ver los elementos patológicos. Vamos a concentrarnos prioritariamente en la evaluación normal de la región anterior del tórax desde el punto de vista del aparato circulatorio. En las siguientes clases vamos a entonces evaluar lo que sería la apreciación patológica y los principales elementos que podríamos destacar desde el punto de vista patológico, sobre todo la apreciación de tanto los soplos cardíacos, que es nuestra siguiente clase, así como también la siguiente semana que vamos a estar evaluando lo que serían las alteraciones de los pulsos periféricos. Bueno, entonces vamos a adentrarnos en nuestro contenido de hoy, comenzando por lo que sería la percusión de área cardíaca específicamente. Antes de adentrarnos en lo que es la percusión de área cardíaca, tenemos que recordar que la percusión en sí del aparato circulatorio, específicamente el área central, está determinada por la evaluación de lo que sería la pared anterior del tórax. Vamos a ver zonas, una mezcla de diferentes características sonoras, tanto la matidez de lo que es la región cardíaca propiamente, y también está la correlación con la sonoridad que podemos encontrar a nivel pulmonar o ya un poco más, de forma más inferior en relación a la cara inferior del corazón, podemos encontrar diafragma y específicamente la matidez de la región hepática. Entonces, justamente con estas regiones hay que hacer la diferenciación, ya que sería fácil confundir de hecho el proceso de percusión con una de estas áreas. Entonces hay que delimitar, en primer lugar, delimitar bien lo que es el área cardíaca propiamente. Antes de entrar en el asunto, vamos a llamar la atención a un hecho que varias literaturas actuales describen por más de que exista, obviamente existe un gran valor en lo que es la percusión del área cardíaca, elementos semiológicos clínicos que nos puede aportar esta evaluación. Hay que tomar en consideración la posibilidad de que el hecho de percutir el área cardíaca pueda tener algún tipo de efecto sobre la función sinoatrial, que no podemos dejar de considerar. Entonces, antes de empezar, hay que llamar la atención al hecho que algunas literaturas describen el cuidado que hay que tener al realizar la percusión. Entonces, dejando esto de lado, en teoría lo que vamos a encontrar durante el proceso de evaluación del área cardíaca, principalmente el contacto propiamente del corazón con la pared torácica, tenemos que recordar que está también correlacionado con algunas regiones pulmonares. Tenemos también una curvatura a nivel del plano costal propiamente. Estos son situaciones anatómicas y fisiológicas, lo cual puede alterar un poco la exactitud de la percusión durante la delimitación de lo que es específicamente el área cardíaca. O sea que por la propia anatomía de los órganos torácicos e inclusive de la región mediastinal y la propia posición cardíaca, esto puede verse bastante, hay que tomar ciertas precauciones, hay que tomar ciertos elementos en consideración al momento de limitar la percusión como tal. A causa de esto, vean que en este caso nuestra literatura en particular describe
que por más de que el proceso de percusión nos aporte un gran valor de datos, hoy estudios auxiliares de hecho han hecho de que gran parte de la evaluación percutoria haya quedado un poco obsoleta. O sea que por métodos no invasivos de imágenes logramos tener una mejor apreciación de la que incluso podríamos tener por este proceso semiológico. Sin embargo, no hay que de ninguna manera obviamente menospreciar los posibles signos que nos puedan ofrecer, signos o elementos clínicos que nos pueda aportar. Entonces, por más de que nuestra propia bibliografía nos dice que está prácticamente olvidado este proceso, como escribe Caíno Sánchez, realmente hay que recordar el valor que nos puede presentar. Entonces, antes que nada, lo más importante es qué vamos a investigar durante la percusión del área cardíaca. En la percusión del área cardíaca tenemos que buscar justamente dos áreas en específico. Estas dos áreas de matidez son las clasificadas como área de matidez relativa y área de matidez absoluta. Antes que nada, obviamente nuestra predominante, la que mayor valor clínico nos va a dar, que mayor referencia de elementos nos trae, justamente el área de percusión de matidez absoluta. Vean que en sí el área de matidez relativa, de hecho, ella incluye nuevamente la absoluta y acaba aproximándose prácticamente al contorno de todo lo que es el área cardíaca. Por otro lado, lo que es la matidez absoluta es básicamente la región del corazón que se encuentra directamente por detrás o en contacto directo con la región anterior del tórax. Esta diferencia que vamos a ver entre ambas justamente nos aportan ciertos datos que tenemos que tomar en consideración. Uno de ellos es recordar de que de hecho parte en la práctica los datos que la zona de matidez relativa, que volvemos a repetir se correlaciona con la silueta cardíaca, prácticamente se tienen que ser dejados o pasados por alto, ya que puede tener una gran cantidad de margen de error. Este margen de error se ve a diferentes connotaciones, como les dije al comienzo, tanto anatómicas como fisiológicas. Existen elementos de carácter patológico que de hecho pueden acabar generando un cambio aparente, sin embargo falso, de lo que sería nuestra área de matidez relativa, ya que implicaría la totalidad de la silueta cardíaca y algunas estructuras anatómicas se pueden interponer y generarnos una falsa apreciación de matidez a la percusión. Sin embargo, por otro lado, en lo que es el área de matidez absoluta sí nos va a dar un gran valor, ya que los cambios de sus características e incluso su distribución anatómica nos va a demostrar el cambio de tamaño que puede existir a nivel de las cavidades cardíacas o inclusive la presencia de derrame pericárdico. Entonces son elementos de importancia al momento de la exploración. ¿Está bien? Entonces tenemos dos regiones: área de matidez relativa, que es la que vemos acá en la imagen, área de matidez relativa, que es toda esta área sombreada, como ustedes ven desde el primer espacio intercostal, vamos prácticamente a nivel de la apófisis sifoides. Esta área relativa, como vemos en este corte, podemos ver que de hecho existe una gran separación entre las paredes laterales cardíacas y lo que sería la presencia de otras estructuras de la caja torácica. Entonces realmente el área absoluta es la que nos va a brindar mayor o nos va a aportar mayor cantidad de datos al momento de la percusión. Bueno, ¿qué metodología entonces vamos a emplear para realizar la percusión cardíaca? En primer lugar tenemos que recordar que desde el punto de vista anatómico, nuestra zona de percusión absoluta ocupa una región que se extiende desde
el borde, la línea que pasa por el borde esternal izquierdo hasta la línea hemiclavicular izquierda. A este nivel ocupa aproximadamente las dimensiones que se encuentran entre el cuarto, quinto y sexto arco costal. Esta zona rectangular es donde estaría ubicada entonces nuestra zona de matidez absoluta. Esta zona es la que se encuentra entonces de toda la silueta de la región de lo que es el vértice cardíaco, es la que se encuentra apoyada directamente por detrás de la pared costal. ¿Está bien? Entonces, vuelvo a repetir, entre la línea hemiclavicular izquierda hasta el borde izquierdo del esternón, desde el cuarto hasta el sexto arco costal izquierdo. Una pequeña zona rectangular que la percusión a ese nivel entonces delimita lo que es el área de matidez absoluta. ¿Tá? Recordando que ella es la que más valor diagnóstico nos va a aportar, ya que la zona relativa se correlaciona a toda la silueta cardíaca. En estas regiones que vemos acá pueden interponerse otras estructuras anatómicas, las cuales pueden alterarnos las características sonoras al momento de la percusión, ya que no está en contacto directo, la zona relativa no está en contacto directo con la pared costal. Entonces la interposición de otras estructuras anatómicas va a generarnos una interferencia al momento de la percusión. ¿Qué información entonces nos va a dar la percusión de esta región? Bueno, en primer lugar, hay que ver si el área de matidez absoluta es normal. Esto se va a dar cuando exclusivamente justamente esta porción del corazón se encuentra en contacto directo con la pared costal y no vemos de que sus límites netos que vimos anteriormente, sus límites sean superados. ¿Está bien? Entonces, mientras el área de percusión absoluta, de matidez absoluta, disculpe, esté delimitado por esta zona circunscripta rectangular, vamos a considerarlo entonces completamente normal. Otra situación que podemos ver es que se superen los límites que referimos anteriormente. Esto puede darse en diferentes situaciones, por ejemplo, pacientes con pericarditis que queremos justamente tenemos la sospecha de la presencia de un derrame pericárdico, pacientes con el caso otras enfermedades que puedan ocasionar derrame, como es los casos de cirrosis, el caso de inclusive el lupus eritematoso, también puede acompañarse de derrame pericárdico. En estas situaciones justamente la delimitación de la región anatómica nos va a determinar si efectivamente existe o no un cambio patológico. Podemos también encontrar pacientes con cardiomegalia, no podemos dejar de citar pacientes con cardiomegalia, un agrandamiento de lo que es la masa cardíaca por diferentes motivos. Vamos a ir viendo durante las clases y hemos visto en fisiopatología que podemos tener miocardiopatías de diferentes características hipertróficas, dilatadas. Lo más frecuente que vemos son los cambios asociados a hipertensión arterial sistémica, trastornos valvulares que se asocian a aumentos de la masa cardíaca, pero cualquiera que sea una de estas situaciones, entonces podemos apreciarlo justamente por los cambios dentro del tamaño de las proporciones propiamente de la zona de matidez absoluta. Generalmente los cambios en dirección derecha inclusive suelen ser más fácilmente apreciables, ya que está prioritariamente todo lo que está de la línea external derecha en adelante hacia la derecha sería zona de matidez relativa. La interposición de una zona absoluta nos hace pensar en un cambio de tamaño de alguna estructura cardíaca, una parte de las cámaras cardíacas. Hay que recordar, como nos cita nuestra literatura, que ante un paciente con agrandamiento del área de matidez absoluta, pensar dos posibilidades principales: o derrame pericárdico o cardiomegalia. Vean, colocando el paciente en decúbito lateral derecho, contrario a lo que sería la posición de Pachón, que habíamos hablado que era el decúbito lateral izquierdo.
colocando el paciente de cúbito lateral derecho y vemos que la zona de matidez se extiende hacia el mismo lado, o sea, el lado derecho, entonces estamos escribiendo el famoso signo de Merlo. El signo de Merlo nos habla justamente de este desplazamiento de la matidez en dirección derecha por el cambio de posición. Paciente que se compruebe, vean, con área de matidez anormal en el segundo espacio intercostal izquierdo, pensar en dilatación de la arteria pulmonar. Si volvemos a la imagen anterior, segundo espacio intercostal izquierdo a este nivel, entonces estamos pensando arteria pulmonar, un cambio estructural en ella. Eso que puede asociarse, puede asociarse o a cor pulmonar, hipertensión pulmonar, insuficiencias cardíacas derechas. Podemos ver también asociado a lo que son los a pacientes con hipertensión portal, también podemos verlo asociado. Cuando ya existe una afectación cardíaca derecha, se puede ver ese aumento o dilatación relativa de la arteria pulmonar. Lo más frecuente es asociado a hipertensión pulmonar, no arterial sistémica, hipertensión pulmonar, y a cambios de cámara ventricular derecha. ¿Está bien? Entonces, recordarlo. Asimismo, podemos encontrar el mismo tipo de alteración. Ojo, acá hay un pequeño error de escritura. Podemos encontrar zonas de matidez anómalas, tanto a nivel del manubrio como del segundo espacio intercostal del lado contrario, o sea, lado derecho. Ahí que estamos hablando, si es del lado entonces derecho, estamos hablando de propiamente lo que sería raíz de la aorta o la primera porción del callado aórtico, ya sea el segundo espacio del lado derecho o a nivel del manubrio external, acá o acá. Podemos asociarlo justamente al cambio de las características sonoras normales, lo asociamos a cambios estructurales en la raíz de la aorta o en la primera porción del callado. Sería aorta ascendente básicamente. ¿Qué nos puede generar eso? Los aneurismas de aorta ascendente, que son generalmente los más frecuentes y los que constatan una emergencia médica propiamente. ¿Está bien? Entonces, tomar en consideración también ese factor. Entonces, del lado izquierdo, arteria pulmonar, lado derecho, aorta. Vamos a continuar. Entonces, ante paciente con agrandamiento de la zona absoluta, ya había dicho eso, pero solamente recalcar, pensar en derrame o cardiomegalia, siempre derrame pericárdico, estamos hablando área cardíaca. Por último punto, en la percusión, vean que cuando el área de matidez absoluta está modificado por factores mediastinopulmonares, el área de matidez puede estar disminuida en el enfisema pulmonar. Así que pacientes con EPOC, con DPOC, podemos ver un cambio en el área absoluta y ser un cambio asociado al efecto pulmonar y no ser por efecto cardíaco. Lo mismo nos sucede con derrames pleurales y condensaciones, sobre todo en el lado izquierdo, en base izquierda, nos puede dar esta alteración sonora y no necesariamente ser un trastorno cardíaco en sí, realmente tener un origen a nivel respiratorio. Bueno, básicamente los puntos más importantes sobre la percusión del área cardíaca serían los que acabamos de describir. Vuelvo a repetir lo que dije al comienzo, recordar que algunas literaturas hacen énfasis en el hecho de que podríamos evitar justamente realizar la percusión por el hecho de que puede generarse algunas alteraciones del ritmo. Nuestra literatura en este caso hace énfasis en realizarla. El Caíno Sánchez hace bastante énfasis, insiste en la realización de la percusión, no saltarla. De hecho, no llega a citar la posibilidad de algún tipo de alteración del ritmo, pero otras literaturas sí toman esa consideración. Entonces, de igual manera, en un paciente saludable o aparentemente saludable,
sin ningún tipo de connotación patológica o de arritmias asociadas. De hecho, no debería generar ningún tipo de alteración, pero tenemos que pensar la posibilidad de que algunos pacientes tengan una mayor susceptibilidad. Por eso es que de repente algunos autores citan este hecho, pero siempre haciendo la descripción pertinente de la percusión de área cardíaca. Ahora vamos a lo que es la auscultación propiamente. Vamos a comenzar por los conceptos principales y más adelante, entonces en las siguientes clases, vamos a describir las características propiamente patológicas de cada una de los trastornos que vamos a ver, las características de los soplos y así por delante. En primer lugar, recordar, probablemente como dijimos al comienzo, la auscultación es lo que todos tenemos un impulso de realizar. Hay que recordar que no es solamente el único elemento del examen físico, el examen semiológico del área cardíaca o del área torácica anterior, es la auscultación. Al contrario, recordar que tenemos que pasar por cada uno de estos pasos. Habíamos descrito anteriormente ya la inspección, dijimos la importancia de evaluar propiamente la región precordial, realizarlo con el paciente en decúbito dorsal, paciente ligeramente semisentado, las diferencias de la luz, si es una luz directa, tangencial, la búsqueda de deformaciones, abovedamientos, retracciones, y finalmente la evaluación de los latidos, principalmente el único que en situaciones fisiológicas deberíamos encontrar, que es el choque de punta, esa pequeña área de 1 a 2 centímetros. Recuerdan como el libro describe que apenas sobreeleva el pulpejo de los dedos. Tenemos siempre que buscarla justamente y evaluar las características. Si la encontramos, si es visible, si es palpable, caso lo sea, lograr identificar sus características y si está conservada dentro de la normalidad. Asimismo, la palpación, las maniobras que vimos, las características, la sensibilidad al momento de encontrar el choque de punta, o la zona de máximo impulso, como también es descrita en algunas literaturas, la presencia de frémitos, y justamente la presencia de la famosa, el latido sagital, la maniobra de Dressler, que también habíamos descrito anteriormente. Entonces, finalmente, y pasando obvio lo que hablábamos de hablar por la percusión, llegamos finalmente entonces a la auscultación. Bueno, dentro de la auscultación lo primero que tenemos que recordar que las manifestaciones acústicas que nos va a proporcionar el examen auscultatorio del área cardíaca nos sirve para detectar no solamente anormalidades, sino para determinar justamente la normalidad o características fisiológicas que podemos encontrar a este nivel. Justamente el hecho de detectar afecciones durante que comprometan propiamente el sistema cardiovascular. Entonces, siempre el impulso nuestro al momento de realizar el examen semiológico de la cardíaca es dirigido a la auscultación, pasando por todos los otros elementos semiológicos que describimos anteriormente. Ahora, en la auscultación cardíaca hay que recordar que este procedimiento nos va a dotar de información de no solamente las características funcionales, sino también características anatómicas y en particular las características funcionales de las válvulas cardíacas. Vamos a ver si existe alguna comunicación patológica entre diferentes cavidades ventriculares, cavidades cardíacas propiamente, si vamos a tener algún tipo de alteración a nivel de grandes vasos, alteraciones de la frecuencia cardíaca, podemos ver alteraciones del ritmo como vimos anteriormente. Algunas pueden ser más fácilmente examinadas o detectadas inclusive por otros métodos semiológicos como la palpación. No necesariamente la ausculta sea la técnica más adecuada para esto, pero obviamente también se complementa con las otras técnicas. El estado del miocardio y pericardio vamos a describir próximamente como también puede ser valorado mediante la técnica auscultatoria. Cada una de las diferentes patologías
que afecten estas regiones de hecho nos pueden brindar diferentes elementos. Obviamente dentro del examen semiológico la auscultación es la que probablemente más datos nos va a aportar funcional y anatómicamente de la estructura cardíaca como tal, de manera global, ¿tá? En condiciones, como dice nuestra literatura, en condiciones fisiológicas, vean que se auscultan regiones precordial, 2 ruidos separados por 2 silencios de distinta duración. Esto justamente es lo que vamos a estar describiendo próximamente. Podemos encontrar otros ruidos, algunos dependiendo de la situación pueden ser normales o patológicos, ¿tá? Justamente la ausculta de un tercer ruido o incluso la presencia de soplos en pacientes a edades pediátricas se pueden considerar normales, pero esto va a depender de las características que posean estos ruidos, o inclusive el soplo, o inclusive las condiciones físicas del paciente al momento de su presentación. Así que no siempre van a ser de hecho normales, ¿tá? Vamos a evaluar, en la clase de hoy vamos a mantenernos dentro de las características funcionales de cada uno de estos elementos y la apreciación semiológica de ellos, pero próximas clases vamos a ir viendo sus características frente a patologías. Vamos a ver que existen algunos elementos a resaltar bastante importantes. Las variaciones en frecuencias cardíacas y ritmo, como dijimos anteriormente, alteraciones de ruidos normales, presencia de ruidos, los famosos ruidos sobreagregados, características anormales justamente de presencia de frote, como habíamos dicho en momentos anteriores. Todo esto nos va a ayudar a finalmente formar elementos que contribuyan a nuestro diagnóstico. Entonces este proceso semiológico auscultatorio no puede pasar de ninguna manera por alto. ¿Está bien? Bueno, entonces antes de adentrarnos propiamente en las características y la apreciación semiológica de ellas, de cada uno de los elementos que conforman la auscultación, vamos a resaltar algunos procesos fisiológicos que son los que vamos a detectar en este nivel. Es importante asociar la anatomía, la fisiología y los elementos semiológicos que vamos a identificar, debido a que justamente gran parte de la dificultad al momento de la exploración semiológica se da por el desconocimiento de la correlación entre estos factores, entre anatomía, fisiología y semiología. Entonces, habíamos dicho que al momento de realizar la evaluación auscultatoria estamos evaluando principalmente 2 ruidos, 2 silencios. Estos 2 ruidos son los que denominamos comúnmente como R1, R2, o en portugués como primera y segunda bulia, ¿tá? El R1 y R2, que son nuestros ruidos, ellos se encuentran interpuestos por silencios. Estos silencios, que después vamos a describir, uno es más extenso que el otro. Estos silencios de hecho describen el periodo sistólico y diastólico. Entonces justamente son estos procesos los que tenemos que describir su fisiología. Bueno, entonces vamos a considerar en primer lugar los aspectos fisiológicos por detrás de los elementos que vamos a auscultar. En primer lugar, recordar que durante la fase sistólica, recordar que comienza con el momento del cierre de las válvulas atrioventriculares, ¿tá? Tenemos una fase de aumento de presión intraventricular, que sería nuestra fase isovolumétrica, ¿tá? Posterior a esto comienza una nueva fase en que tenemos un aumento progresivo de la presión intraventricular, lo que va a llevar a la apertura de las válvulas aórtica y pulmonar, lo que también son llamadas como válvulas sigmoideas, ¿tá? Esto es lo que comienza a partir de acá nuestra fase de periodo expulsivo. Aquí vamos a tener la eyección finalmente, lo cual va a culminar con el cierre de estas válvulas, o sea, con el cierre de las sigmoides. Posterior a la fase sistólica comienza nuestro periodo diastólico con el cierre, en este caso, de las válvulas sigmoideas, de la aórtica y de la pulmonar. Esto nos va a generar una relajación ventricular, lo que se cataloga como dilatación isométrica ventricular, ¿tá? Al abrirse finalmente las válvulas entonces atrioventriculares,
se produce entonces el llamado ventricular, lo que inicia, lo que primero tiene un llenado rápido y luego se hace más lento. Esto después vamos a analizar desde el punto de vista auscultatorio. Finalmente, esto lo que va a dar esta fase va a llevar a su finalización con la contracción auricular, que es la fase presistólica ventricular. ¿Está bien? O sea, volvemos a iniciar nuestra fase sistólica. Estos ciclos que vamos a ir viendo de manera repetitiva, ¿tá? En este pequeño esquema vamos a tomarlos de la siguiente manera. Acá tenemos justamente el cierre, lo que sería nuestro primer ruido, que después recuerden que hablamos en relación a dos ruidos, dos silencios, ¿sí? Lo que sería el primer ruido, vamos acá, lo que sería nuestro primer ruido, ¿tá? Se correlaciona entonces con el cierre de las válvulas atrioventriculares. En situaciones normales, voy adelantándoles, no da para percibir, o sea, para darse cuenta, tener una percepción real de la diferencia entre el cierre de la mitral y la tricuspidia. Sabemos que por situaciones fisiológicas existe una fracción de segundo entre ambas, sin embargo, en situaciones normales este sonido se sucede en conjunto. Por eso lo describimos como un ruido único, no existe ningún desdoblamiento en situaciones fisiológicas. Entonces, el cierre de la atrioventricular, lo cual daría inicio a la fase sistólica, ¿tá? Entonces se correlaciona con el primer ruido. A partir de este momento, entonces comenzamos con la primera parte de nuestra fase sistólica, ¿tá? Que es la fase sistólica isométrica. Después vamos a la contracción ventricular aún sin expulsión. Y finalmente llegamos propiamente a la expulsión ventricular. Aquí ya tenemos la apertura de las válvulas sigmoideas. Vean que no generando ruido en situaciones normales, ¿tá? Finalizando la fase sistólica, entonces llegamos al segundo ruido, que me indica el cierre de las válvulas aórtica y pulmonar. ¿Está bien? Esto da inicio entonces a la fase diastólica. Vean aquí, segundo ruido. Entonces vuelvo a repetir. El inicio de la sístole, marcado por el cierre de las válvulas mitral y tricuspidia, me indica el primer ruido. ¿Tá? El primer ruido entonces indica el inicio de la fase sistólica, y con el cierre de las válvulas aórtica pulmonar tenemos entonces el final de la sístole, sería nuestro segundo ruido. A partir de aquí comienza la fase diastólica. En otras palabras, también lo podemos llamar pequeño y gran silencio, como vemos acá, siendo el pequeño silencio entre el primero y el segundo ruido asociado a la fase sistólica. ¿Ah? El gran silencio entonces estaría asociado al periodo diastólico. Vamos a ir viendo posteriormente que de hecho en situaciones normales existe una duración mayor en el periodo entre el final del segundo ruido y el inicio del primero, que entre el primero y el segundo. ¿Ah? Entonces, como vemos acá, durante esta fase de pequeños silencios que se da la fase sistólica, tanto la fase de contracción isovolumétrica como su fase ya de eyección. ¿Tá? Posterior a esto, entonces tenemos nuevamente fases diastólicas con una fase de relajación isométrica y posteriormente una fase de llenado. ¿Tá? Al culminar esta fase de llenado, recuerden que tenemos un llenado rápido y un llenado lento. ¿Está bien? Culmina este llenado lento y entramos en la fase nuevamente por el cierre de la atrioventricular. Comenzamos la fase entonces sistólica. Entonces sería primer ruido, sístole, segundo ruido, diástole, primer ruido nuevamente. Hay un pequeño esquemita, podemos ver acá, vean que nos muestra primer ruido, R1, primera boolean, fase sistólica, que es el pequeño silencio, el segundo ruido, el cierre de la aórtica y la pulmonar, gran silencio, que es el periodo diastólico, y volvemos a empezar nuestro ciclo, un nuevo ciclo,
con el primer ruido. Una vez más, pequeño silencio, fase sistólica. Entonces lo más importante es justamente hacer esta asociación, que el primer ruido marca el inicio de la fase sistólica, ya que es el cierre de las atrioventriculares, y el segundo ruido me marca el final de la sístole, inicio entonces de la diástole, con el cierre de las válvulas aórtica y pulmonar. Resumiendo, recordar entonces que los ruidos característicos auscultatorios normales, como vemos en este pequeño esquema, son los ruidos generados por cierre de válvulas, tanto atrioventriculares como de la válvula aórtica y pulmonar en conjunto. ¿Está bien? Vamos a ver ahora que de hecho podemos encontrar la presencia, podemos encontrar la presencia de algunos otros ruidos también considerados normales en algunas fases. Justamente en este aspecto tenemos que remarcar lo que es el tercer ruido fisiológico. Recordar que puede corresponder a un periodo final del llenado ventricular rápido, y este se vincula con una distensión ventricular brusca. Entonces lo vamos a ocultar en fase puramente diastólica, como vemos ahí en el gráfico. ¿Está bien? Entonces el tercer ruido puede ser normal, lo encontraríamos entonces en nuestra fase de llenado ventricular. ¿Está bien? Corresponde a un llenado más rápido, básicamente. Ya la auscultación de un cuarto ruido, que básicamente corresponde con la contracción auricular o la fase presistólica, es puramente connotación patológica. Por eso es que consideramos tanto en este caso, consideramos tanto el cuarto ruido, ¿tá?, como la apertura de las válvulas aórtica y pulmonar, que es lo que es llamado clics, ¿tá?, así como los chasquidos, que en este caso es la apertura de las válvulas mitral y tricuspidia, los consideramos de connotación patológica. Entonces, si hablamos de clics, es apertura de la aórtica y pulmonar, y chasquidos es apertura de la mitral y tricuspidia. ¿Está bien? Por eso el orden en que esto podemos encontrarlo sería: primer ruido, el clic. Primer ruido sería cierre de la mitral tricuspidia. Después de esto empezamos la fase sistólica. Ahí tenemos el clic sistólico, que sería la apertura de la aórtica pulmonar. Después tenemos el ruido de cierre de la aórtica pulmonar, que es el segundo ruido. Después entonces tendríamos el chasquido de apertura, que sería nuevamente en fase diastólica, apertura de la mitral tricuspidia. Y posterior tercer ruido, que sí puede tener connotación fisiológica. Este ya es entonces un llenado rápido, una distensión rápida de la cámara, del llenado ventricular rápido, disculpen. ¿Está bien? Entonces vamos a continuar. Esto les había dicho, primer ruido. Entonces, resumiendo, cierre la válvula auriculoventricular, mitral tricuspidia. Segundo ruido, cierre entonces las válvulas sigmoideas. Esto es lo normal. Pequeño silencio nos da fase sistólica, y el gran silencio fase diastólica. El pequeño silencio entonces entre R1 y R2, gran silencio, poco más extenso, entre el R2 y R1. ¿Está bien? Lo mismo R que Boolean. Aquí les dejé colorido para que recuerden. El tercer ruido puede ser fisiológico, entre el cuarto ruido, los clics, los chasquidos son de connotación patológica. ¿Está bien? Ahora vamos entonces, no, disculpen, antes de pasar esto por alto, hay que recordar que las vibraciones acústicas anormales, ellas van a presentarse como evidencia clínica de alteraciones de los ruidos normales. ¿Tá? Van a ser entonces la aparición de soplos o de ruidos anormales propiamente. ¿Está bien? Eso es lo que vamos a ver como vibraciones acústica. Habíamos hablado de eso en la clase pasada. La aparición en este caso del tercer o cuarto ruido con aspecto de galope, que vamos a hablar más adelante también, puede verse en alteraciones del ritmo y también en soplos podemos verlo, ¿sí?
Podemos ver también cierta dificultad para la transmisión de sonidos, o inclusive aparición de frote, que eso habíamos visto en clases anteriores, más un trastorno pericárdico más que valvular. Los ruidos cardíacos sobreagregados que vamos a encontrar, entonces por lo general van a ser durante la ausculta, van a ser justamente, disculpen, lo que vamos a auscultar propiamente, eso es lo que quería decir, van a ser los ruidos cardíacos normales, R1, R2, en todo caso un R3, en algunos momentos, en algunos pacientes. Vamos a ver que tiene su sitio de ausculta también, como también vamos a encontrar la presencia de ruidos anómales, como en el caso de cuartos ruidos, clics, chasquidos o los soplos. A los soplos hay que dedicarle una clase en particular, que sería nuestra próxima clase. ¿Está bien? Entonces vamos a lo que es la metodología de auscultación propiamente. Antes que nada hay que llamar la atención que para realizar una buena auscultación tenemos que considerar varios elementos como el ambiente, tener los materiales adecuados, conocer propiamente las áreas y los focos auscultatorios, tener más que todo, y esto es muy importante, existen diferentes técnicas. Yo les voy a mostrar especialmente la que yo suelo emplear, pero existen diferentes metodologías que de hecho ninguna literatura está estandarizada para eso. Lo que sí, la mayoría insisten en que ser sistemático, aprender a hacerlo de una manera y mantener esa manera por el resto del tiempo, ¿está bien? Para no perder ningún tipo de elemento semiológico o no perder las características propiamente. Podemos utilizar maniobras complementarias, cambiar de posición al paciente, utilizar características respiratorias, esfuerzo por parte del paciente, e incluso algunos elementos farmacológicos se pueden emplear también. Como nuestra literatura describe, la auscultación debe realizarse con el receptor de membrana y podemos utilizar posteriormente, o debemos de hecho utilizar posteriormente, la campana para de esta manera encontrar ruidos de menor frecuencia. La campana, recordad que es para menor frecuencia. En este caso, la campana, el área de menor tamaño del esteto, en el caso que el esteto presente campana, existen algunos modelos hoy, incluso de uso cardiológico, que de hecho carecen de membrana, pero tienen una membrana de mejor características, calidad sonora. Entonces no haría falta en este caso. Una cosa quiero nada más solamente llamar la atención: la membrana, generalmente necesitamos un contacto firme al momento de realizar la ausculta. Sin embargo, el área contraria, lo que sería la campana, que en algunos estetos también suele poseer una pequeña membrana, hay que tomar en consideración y tomar el cuidado de que si el contacto es muy firme, se pierde la característica sonora de campana, y la capacidad de auscultar ruidos de baja frecuencia se pierde y queda prácticamente siendo utilizada como si fuera una membrana. Así que hay que tener esto en consideración. Así que la membrana, que es el de mayor diámetro, la usamos regularmente. Comenzamos por ahí y posteriormente siempre con ella un apoyo firme. En cuanto que con la campana, que es el lado contrario, tiene que ser prácticamente solamente un contacto leve para que vea una buena transmisión sonora. Si no, perdemos las características de sonidos de baja frecuencia y queda como una membrana de pequeño tamaño básicamente, ¿sí? Entonces solamente tener cuidado con esos factores. Justamente el tercer ruido, recordando, nos indicaría un llenado ventricular rápido, que es en fase diastólica, en primera fase diastólica. Justamente es con la campana que mejor apreciación podemos tener de él. Vean que es posible establecer 4 focos fundamentales de auscultación valvular que corresponden a las válvulas mitral, tricuspidia, aórtica, pulmonar. Vamos a ir viendo que justamente el orden para auscultación puede variar, lo que simplemente mantener un sistema, uno mantenerse con su propio sistema de auscultación. En primer lugar, foco aórtico, vean, situado segundo cartílago costal derecho, justamente lo que hemos hablado anteriormente, en el borde lateral, el borde derecho del esternón,
Vean que su foco accesorio está en el tercer espacio intercostal parasternal izquierdo. Esto está entonces del lado contrario, ¿está bien? Entonces, segundo cartílago costal, ¿está bien? Del lado derecho, y su foco accesorio contralateral, tercer espacio intercostal, ¿está bien? Siempre la oculta, en este caso tanto foco aórtico como foco pulmonar se hacen de manera en el reborde external, ¿está bien? Borde external derecho, borde external izquierdo. El aórtico, segundo del lado derecho. Pulmonar, en este caso, segundo paraesternal izquierdo. Ojo, algunas literaturas describen esto cartílago, otras describen espacio. Incluso entre nuestro libro base, entre el Caíno Sánchez y lo que describe el manual de semiotecnia, sí le podemos encontrar una pequeña diferencia, ¿está bien? Entonces aproximadamente, por eso que la mayoría de las literaturas describen segundo espacio intercostal derecho, foco aórtico, segundo espacio intercostal izquierdo, foco pulmonar, ¿está bien? Estamos hablando arteria aorta, arteria pulmonar. El foco mitral, por otro lado, vean que está en lo que sería el sitio del choque de punta, ¿tá? O el ictus cordis. A este nivel vamos a encontrar nuestro foco mitral, aproximadamente entre cuarto y quinto espacio intercostal, línea hemiclavicular, ¿tá? Después vamos a ver en la imagen cómo sería. Estamos hablando del lado izquierdo, cuarto, quinto espacio intercostal izquierdo, línea hemiclavicular. A este nivel entonces nuestro foco mitral. Foco tricuspidio, aproximadamente región sifoidea o parasifoide, ¿está bien? Entonces bien palpan ahí en el paciente la apófisis. Después vamos a ver obviamente en la práctica cómo sería, y ahí tenemos nuestros focos. Entonces delimitamos 4 focos principales y un foco y tenemos nuestro foco aórtico accesorio. Acá vemos en la imagen entonces aórtico, pulmonar, tricuspidio, mitral. Yo particularmente realizo así, pero como ven, nuestra literatura nos describe un orden un poco distinto. No existe diferencia ninguna en esto, ¿tá? Entonces, foco, en este caso foco aórtico a nivel segundo espacio, línea borde external derecho, borde external izquierdo, tenemos el foco pulmonar, foco mitral, línea hemiclavicular, entre cuarto, quinto espacio, ¿está bien? Aquí tenemos entonces nuestro choque de punta, y también tenemos sería foco mitral. Foco tricuspidio, entonces a nivel de apófisis sifoides. Ahí comprimimos un poco, de repente puede ser desconfortable para el paciente, un poco doloroso, pero a este nivel entonces, ¿dónde encontraríamos? Vean, ante paciente que se sospecha un agrandamiento tanto el ventrículo izquierdo como el derecho, pensar que las áreas de auscultación pueden desplazarse. Ya en la percusión encontramos un área aumentada de tamaño, ¿tá? Entonces podemos sospechar que el paciente tiene una cardiomegalia. En este caso vamos a tener desplazamiento, ¿está bien? Así que por ende los hallazgos referidos en región precordial no corresponden con los focos clásicos de auscultación. Paciente con Chagas, paciente con hipertensión arterial, insuficiencia cardíaca, miocardiopatía hipertrófica dilatada, sin importar cuál sea, si el tamaño del corazón aumentó, ya perdemos esta clásica distribución de los focos, ¿está bien? Así que hay que considerar ese factor. Aquí vemos entonces el área propiamente de proyección de nuestros focos. Disculpen, el área de proyección de nuestros focos auscultatorios a nivel de la pared anterior del tórax, ¿tá? Bueno, también podemos, como vemos acá en la imagen, también podemos considerar que la auscultación, ella no es un proceso rígido, por así decirlo. Por eso es que justamente considerando una cierta variabilidad anatómica, incluso en algunas situaciones patológicas, podemos tener un área como tal de auscultatorio correspondiente con cada cavidad cardíaca. Por eso es que se describen diferentes áreas. Describimos justamente, como vemos acá, 5 áreas
a nivel torácico anterior y 2 a nivel posterior. Las anteriores, como vemos acá, son el área ventricular izquierda. Tenemos un área ventricular derecha, un área auricular izquierda, ¿tá? Y un área auricular disculpen, no, falei bobagem. Disculpen, tenemos un área ventricular izquierda, como estamos viendo acá, ¿tá? Tenemos posteriormente un área correspondiente con la arteria pulmonar, que es esta que vemos acá, ¿tá? Un área que se corresponde a todo lo que es aorta, área aórtica, que es esta que vemos acá, ¿está bien? Un área correspondiente al ventrículo derecho y un área correspondiente a la aurícula derecha. Entonces vuelvo a repetir: ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, ¿está bien? Por eso acá es la zona de auscultación focomitral, foco tricuspidio, ¿tá? Área pulmonar, ¿tá? Que es nuestro, recuerden, segundo espacio, foco pulmonar. Nuestro foco aórtico sería aproximadamente acá. Entonces tenemos el área aórtica, ¿tá? Así como tenemos a este nivel, ligeramente en el reborde contral derecho, tenemos lo que es el área del atrio derecho, ¿está bien? Asimismo podemos también describir por la cara posterior, podemos describir como vemos acá, un área correspondiente a la aurícula derecha, aquí vemos aurícula derecha, y un área un área correspondiente a la aurícula derecha, un área correspondiente a la aorta descendente, ¿está bien? Vean que siempre ya es paravertebral del lado izquierdo, sería nuestra aorta descendente y aurícula izquierda, considerando un poco la rotación y la posición anatómica cardíaca. Entonces describimos estas áreas correspondientes. Bueno, entonces vamos a continuar, vamos a ver cómo sería nuestro sistema de auscultación propiamente. Vean que la auscultación puede comenzar en los focos y áreas de la base o en la punta del corazón, y a este respecto es más de costumbre que la conveniencia la que marque la preferencia, o sea, van a ser de la manera más conveniente, pero siempre siendo de manera sistemática, ¿tá? En cualquier eventualidad, lo importante es adoptar y mantener un sistema determinado. Pueden adoptar la técnica que ustedes prefieran en este caso, pero siempre considerando un orden propiamente para realizarlo, ¿tá? La técnica en sí puede ser muy variada, pero el orden es lo más importante y siempre sistemáticamente. Vamos a individualizar entonces un primer y segundo tono normal, las pausas correspondientes a la pequeña y gran silencio. Recuerden que dijimos sístole y diástole, o sea que R1, R2, tenemos sístole entre R1 y R2 y diástole entre R2 y de vuelta R1, ¿tá? Justamente el primer problema, ¿cuál va a ser del estudiante? ¿Cuál es el R1 y cuál es el R2? Esto es un problema bastante clásico. Y entonces vamos con una pequeña manera de hacer la diferenciación. Tenemos que recordar que el R1 se corresponde con el cierre de los atrios ventriculares, ¿tá? De la mitad tricuspidia. Esto va a ser el comienzo de la sístole. El segundo ruido sería el cierre de la aórtica y la aorta, válvula aórtica y pulmonar, lo que es el comienzo entonces de la diástole. Lo que vamos entonces a encontrar mediante la palpación del latido carotidio va a permitir su identificación, ¿tá? Justamente el momento, vean que el tono que precede al latido carotidio corresponde al primer ruido, ¿está bien? Entonces vamos a sentir, vamos a palpar y a auscultar al mismo tiempo. Cuando escuchemos el ruido que viene antes de sentir el latido, entonces el primer ruido, ya que cierra, sístole, eyecta, y ahí es que viene la sensación de latido a nivel carotidio, ¿tá? La pausa auscultatoria que coincide con el latido, entonces la sístole. Entonces sería primer ruido, pausa, ahí encontramos el latido y volvemos a sentir el otro ruido, o sea, sería el segundo ruido.
vamos a ver eso en la práctica, cómo sería. ¿Está bien? En la práctica vamos a ver justamente esto, porque la idea es identificar justamente cuáles son los ruidos. Cuando ustedes ya aprendan a identificarlo, que tengan mayor facilidad para hacer esto, van a ver que facilita mucho el proceso de evaluación semiológica auscultatoria. ¿Está bien? Entonces vuelvo a repetir. Entonces, para mostrar después, aquí vamos a dibujar. Entonces tendríamos nuestro R1, sístole, R2, ligeramente más intenso supuestamente, ¿tá? Mayor amplitud, y diástole, ¿tá? Diástole, sístole, diástole. ¿Dónde vamos a sentir el latido carotídeo? Aquí. ¿Está bien? Entonces, esteto a nivel torácico anterior en uno de nuestros focos, ¿tá? Y palpamos la carótida. Disculpen. Bueno, disculpen, es que me estaban llamando. Vamos a continuar. Entonces, vamos a borrar esto. Listo. Vamos a continuar entonces. Como les había dicho anteriormente, cuando se tengan ya más experiencia, van a notar de que de hecho los silencios que corresponden a la fase sistólica y diastólica no tienen la misma duración. La fase diastólica o el gran silencio es, como dice el nombre, un poco más, una duración un poco mayor de lo que encontramos durante la fase sistólica. Entonces, a medida que vayan practicando, vayan auscultando siempre a otra persona, nunca auscultarse a sí mismo, porque por la resonancia y eco generado por la cavidad, por la propia cavidad craneana, ustedes no van a poder tener una buena percepción. No había dicho eso hasta ahora, pero porque de repente es un poco obvio, pero sí, seguramente lo habrán intentado, porque todo alumno de medicina que compra su esteto, lo primero que intenta es auscultarse a sí mismo, pero no lo hagan, no van a tener una buena apreciación, no es lo ideal por la sonoridad que se genera dentro de por la propia calota. Y recuerden que el sonido también tiene transmisión ósea, entonces ustedes van a tener una apreciación alterada de los ruidos cardíacos. Siempre ausculten a cualquier otra persona que tengan a disposición, familiar, cualquier persona pueden auscultarlo. Mientras más ausculten, más variedad de lo normal ustedes van a encontrar, y van a aprender con mayor facilidad justamente a ver esas variaciones, esas pequeñas sutilezas de variaciones que incluso pueden estar determinadas por las características estructurales del paciente, la cantidad de masa muscular, tejido adiposo o la carencia de ellos, cómo puede generar una diferencia bastante importante durante la auscultación de nuestros pacientes en el cotidiano. Obviamente las características necesarias para una buena ausculta no se van a lograr en la atención médica corriente, o sea, en un pronto atendimiento no vamos a lograr tener todas las características de tranquilidad, de ambiente quieto, que se siempre describe en la literatura, en las cuales se lograría una mejor ausculta. Entonces, mientras más practiquemos, mejor preparados vamos a estar posteriormente, ¿tá? El primer ruido en este caso se ausculta mejor en la punta, lo que sería a nivel cuarto o quinto espacio, línea hemiclavicular, corresponde con el foco mitral. Vean que es un ruido más grave, largo, se escribe clásicamente como en español, en inglés tiene una nomenclatura diferente, se escribe como dum, ¿tá? Dum sería el primer ruido. Entonces vamos a ir utilizando justamente este nombre porque es nuestro libro, justamente los nombres que utilizan, en este caso el Caíno Sánchez describe como dum tac los ruidos, el R1, R2. El tac, que es un ruido más breve, sería en este caso más agudo, ¿tá? Hace correspondencia, yo hace rato dije mal, dije más grave, no, más agudo es el R2, tiene mayor intensidad, ¿tá? A nivel de la base cardíaca, ¿está bien? Entonces foco mitral, auscultamos mejor el primer
sería nuestro primer ruido, ¿ah? En cuanto que en la base, a nivel del segundo espacio, o sea, derecho o izquierdo, ocultamos mejor el segundo ruido. ¿Está bien? Sería nuestra base cardíaca. Entonces, dup, tac, dup, tac. Recordando, entre el dup y el tac, sístole, después del tac, las diástoles. ¿Está bien? Ahora, ¿qué se ocultan ruidos normales con o sin variaciones fisiológicas? ¿Está? ¿Cómo vamos a ver esto entonces? Bueno, podemos tener variaciones fisiológicas en la oculta correspondiente al primer y tercer ruido, al segundo ruido, disculpen. La interpretación va a depender justamente de conocer la dinámica valvular, o sea, del funcionamiento de las válvulas. Tenemos que interpretar si lo que estamos ocultando es una variación fisiológica o estamos ocultando propiamente de una alteración patológica, un frote, de algún chasquido, de un clic, o estamos hablando de un soplo propiamente. Entonces, en primer lugar, conocer lo fisiológico y el funcionamiento normal de la válvula para poder reconocer posteriormente las anomalías. Ven que el primer ruido generalmente está integrado por fenómenos acústicos originados por el cierre casi simultáneos, lo que les dije anteriormente, las válvulas mitral y tricuspidia. El segundo ruido, de la misma manera, cierre de la aórtica y de la pulmonar. Vean que dice prácticamente simultáneo, ¿tá? Técnicamente nuestro oído no logra hacer la diferenciación al momento de la oculta entre lo que sería el componente mitral y el componente tricuspidio del primer ruido, ¿tá? Entonces eso va por una característica auditiva nuestra propiamente, ¿tá? Vean que los desdoblamientos del primer ruido solo se ocultan en condiciones fisiológicas en el área tricuspidia por la poca intensidad del componente valvular tricuspidio. O sea, la capacidad de escuchar los dos ruidos por separados, cuando es normal, lo vamos a escuchar principalmente a nivel de foco tricuspidio, ¿tá? Justamente porque la válvula tricuspidia genera un sonido ligeramente menor. Entonces, ahí es donde, si hay desdoblamiento fisiológico, es ahí donde lo vamos a escuchar. Vean, la escasa intensidad del componente pulmonar hace que el desdoblamiento fisiológico del segundo ruido se oculte en foco pulmonar. Entonces, caso que tuviéramos un desdoblamiento, entiéndase, escucharse por separado, vamos a llamar así y vamos a llamar así, R2 y R2 línea, en prima en español. Entonces, caso logramos escuchar el desdoblamiento y fuera fisiológico, esto en el caso del R1 lo vamos a escuchar en el foco tricuspidio. Foco tricuspidio, recuerden que es a nivel sifoideo parasifoideo. Caso que logremos escuchar de forma fisiológica el desdoblamiento, disculpen, del segundo ruido, va a estar en foco pulmonar. Foco pulmonar, recordar, segundo espacio intercostal, borde esternal izquierdo. ¿Está bien? ¿Por qué esto? Porque el componente tricuspidio y el componente pulmonar son los menos intensos, entonces a este nivel es más fácil. Caso haya un desdoblamiento, sería a este nivel más fácilmente ocultable. Esto es fisiológico, ¿tá? Ven que la persistencia del desdoblamiento durante la expiración, la apnea provocada, debe considerarse como patológicos. ¿Está bien? Ellos deben desaparecer durante la fase expiratoria, o pacientes generando apnea, aguantando la respiración en un proceso de Valsalva. Estos desdoblamientos deberían desaparecer, ¿está bien? Por los cambios de presión dentro de la caja torácica y dentro de las cavidades cardíacas. Así que si es que no desaparecen, ¿tá?, es patológico. En el caso de los desdoblamientos, ¿tá?, en niños y adultos jóvenes puede encontrarse condiciones normales, un ritmo de 3 tiempos, toda vez que sea posible ocultar el tercer ruido fisiológico. Recuerden, tercer ruido aproximadamente por acá, llenado rápido ventricular. ¿Está bien?
vamos a hacer con otro color acá. ¿Qué fue? Aquí sería nuestro tercer ruido. ¿Tá? En ese caso, ahí escucharíamos un ritmo en 3 tiempos. ¿Tá? Este tercer ruido fisiológico se oculta preferentemente en la región de la punta y los desdoblamientos del segundo tono en el área pulmonar. ¿Tá? Lo mismo que vimos anteriormente. Esto es lo que estábamos hablando. ¿Tá? Vean, fase inspiratoria, fase expiratoria. Vean que en la fase inspiratoria lo ocultaríamos el desdoblamiento, pero en la fase expiratoria el desdoblamiento, ¿tá?, desaparece. ¿Recuerdan? Esto sería en la fase expiratoria. ¿Sabes? Por eso es que dijimos, los ruidos tenemos que modificarlos con diferentes cambios de posición, cambios auscultatorios. ¿Tá? Bueno, en la próxima clase entonces vamos a adentrarnos en lo que son los procesos ya patológicos. ¿Está bien? Lo que hablamos hasta ahora son exclusivamente procesos normales. Recordar que podemos utilizar para hacer la identificación de estos elementos, podemos utilizar maniobras complementarias, modificación de los cambios de posición, ejercicio, movimientos respiratorios, como estamos viendo acá, utilizar algunas drogas, como suele suceder, ya no para la ausculta, pero sí para métodos auxiliares dinámicos. Vamos a lograr una mejor apreciación de los ruidos o soplos. ¿Tá? Esto es de vital importancia para poder direccionar nuestro diagnóstico y para pensar en un posible foco patológico, y de esta manera poder profundizar nuestro diagnóstico con algún método auxiliar. ¿Tá? ¿Qué puede suceder al momento de auscultar al paciente? Y esto tenemos que considerarlo, ya dejo como una consideración final. Es que justamente se perciben ruidos anormales, o variaciones fisiológicas, que también puede suceder, hay que diferenciarlas. Que la auscultación sea anormal, tengamos una auscultación patológica de alguna manera por cambios en las características de estos ruidos normales, el R1, el R2, presencia de algún otro ruido que se agregue a nuestra ausculta normal, y obviamente la presencia de soplos y frotes, ¿tá?, de diferentes tipos de frotes que podemos auscultar. Vamos a ir viendo ahora, a medida que vemos las clases, sobre todo en la próxima clase, cómo variaciones de estos ruidos se presentan, específicamente las características de los soplos. Entonces, bueno, quedamos por acá y la próxima clase vamos a hablar entonces de soplos cardíacos. Hasta luego. Chao, chao.